Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, tratando de llegar a ustedes por distintos medios, por mail, por los foros, a través de poner materiales en la plataforma, tratando de poder, todo de nosotros. Yo veo que ustedes también están colaborando mucho para salir adelante de esta emergencia. Bueno, recién acabo de comunicarles, o sea, transmitirles lo que mandó la facultad. Eh, Se extienden las clases hasta el 31 de julio, pero se retoman las clases físicas el 1 de junio. Recién ahí haremos las evaluaciones de manera física. Mientras tanto nos vamos a mantener como hasta ahora, con mails, comunicaciones, archivos en el sector materiales, foro, los días de cursada o, como ustedes habían sugerido, videoconferencia. Vamos a tratar de hacer videoconferencias. Se habían ofrecido ayudarme en el sentido de ustedes invitarme a mí, que eso lo sé hacer. Yo no sé armar reuniones todavía en videoconferencia, pero bueno, vamos a tratar si ustedes me invitan, en el horario de la cursada, hacemos videoconferencia. Si no, nos seguimos manejando con el foro, o igualmente voy a tratar de ver si me adapto y puedo crear una reunión. De todas maneras, con la tranquilidad de que vamos a tener un poquito de clases presenciales, podemos tomarnos más con calma todo esto. Eh, pero entonces la rutina va a ser o con videoconferencia o a través de foro. Vamos a seguir conectados los días de la cursada a las 5 de la tarde, lunes y jueves. Bien, la idea es, a través de estos videos, darles algunos temas, o por lo menos charlar un poco sobre la materia. Esto va a ser un complemento de la lectura, ya tanto de los archivos que les mande o de la bibliografía que tengan, y bueno, ir preparándonos para cuando presencialmente los pueda evaluar. Estoy muy conforme con el tema cuestionarios. Ténganme paciencia los que todavía no se los corregí, pero ya les digo, vamos a, sabiendo que tenemos extendido la cursada, vamos a tomarlo con calma. En estos días les voy a ir poco a poco mandando los que me falten, pero estoy muy conforme con lo que he leído hasta ahora. Después es material que tienen para las evaluaciones. Ya tienen eso como referencia para estudiar, más la bibliografía. Bien, me gustaría hablar de el tema que vamos a tratar el lunes a las 5 de la tarde, que es hablar un poco de supremacía y control de constitucionalidad, y diferenciarlo o compararlo con el control de convencionalidad. Vamos a hablar un poquitito de eso. En primer lugar, para hablar de supremacía de la Constitución, tenemos que recordar qué es la Constitución. La Constitución, a mí no me gusta dar conceptos porque tienden a aprenderlos de memoria, pero sí por lo menos hablar o dar pautas de lo que debería contener una definición de Constitución. Por empezar, es una ley, ¿sí?, de carácter obligatorio, como cualquier ley. Le agregamos, para ir acercándonos al tema que nos convoca hoy, es una ley suprema. Es decir, que en el caso nuestro, en el país, no hay una ley superior a ella, ¿sí? Es la ley máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Es la piedra fundacional del Estado, que tiene la característica de la Constitución de crear el Estado, lo funda, lo crea. Allí comienza la organización política y jurídica, y nace el Estado. Es decir, que los estados nacen con
el dictado de una constitución. ¿Por qué los organiza políticamente? Porque establece órganos de gobierno, crea órganos de gobierno diferenciados, legislativo, ejecutivo y judicial. Les asigna atribuciones a cada uno de esos órganos, de manera tal que esas atribuciones son límites. ¿Por qué? Porque atribución que le da un poder se le niega al otro. En un sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos que de a poco vamos a ir viendo. ¿Qué más? Se dota de poder político. ¿Se acuerdan que es otro de los elementos del Estado? A los gobernantes. Entonces la Constitución asigna atribuciones, organiza las funciones del Estado en diversos órganos de gobierno. Ella contiene nuestros derechos y garantías básicos. Y a partir de ahí, entonces, tenemos el nacimiento de un Estado. Bien, ¿por qué arranqué con esto para hablar sobre supremacía? Porque con lo que hemos dicho, la función que tiene la Constitución, esa vocación además de permanencia, el preámbulo dice para nosotros, para nuestra posteridad, o sea, se dictó en 1853, pero era un documento que tenía el desafío de no estar redactado pensando únicamente en los habitantes de 1853, sino que estaba destinada a regir los destinos de ese Estado que nacía. Tal tiene vocación de permanencia que continúa siendo nuestra ley suprema. Entonces, hay una explicación material, o sea, le llamamos supremacía material. ¿Por qué es la Constitución suprema? Bueno, por la importancia que tiene el contenido de la Constitución, no podría haber una ley superior. Si crea el Estado, si crea sus órganos de gobierno, si le da atribuciones, si están nuestros derechos y garantías básicos, ¿qué podría ser superior a ese instrumento? Poner por encima algo superior sería atentar contra ese Estado que hemos creado y no tendría sentido. Pero también hay una explicación formal. Esa es la explicación material, hay una explicación formal. Formalmente la Constitución es suprema, vuelvo a insistir, ser suprema es que no reconoce una norma superior a ella, sino que ella le da validez al resto del sistema normativo, que va a ser válido únicamente si no contradice a la Constitución. Esa es la condición de validez para todo el sistema que viene por debajo de la Constitución. Bien, hay una explicación formal, que es que los convencionales constituyentes evidentemente previeron que tal vez se intentara violar la supremacía de la Constitución. Evidentemente, los gobernantes son seres humanos, se pueden equivocar intencionalmente o por error, pero bueno, pueden llegar a los gobernantes a dictar una ley inconstitucional, el presidente a establecer un decreto que viole la Constitución. Entonces, buscó la manera de protegerse. ¿Dónde encontramos básicamente esa protección? En el artículo 31 de la Constitución Nacional. Dicho artículo 31 establece el orden jerárquico de las normas, que comienza con la Constitución Nacional justamente, ¿sí? Lean el artículo 31 y establece el orden normativo. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten, ahí ya tienen la pauta de que las leyes están
por debajo de la Constitución las leyes que en su consecuencia se dicten, y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Es decir, que van a ser válidos en tanto y en cuanto no contradigan cláusula alguna de la Constitución. De contradecir alguna cláusula de la Constitución, se entiende que van a ser nulas esas normas inferiores y no van a ser tenidas en cuenta. A continuación, el artículo 31 habla que por debajo del orden nacional está el orden provincial. Por eso, en algunos de los trabajos aclaré, o en el trabajo cuando hablaban de poder, aclaramos que el poder de las provincias no es soberano porque tiene un nivel superior de gobierno que es el nacional. Bien, o sea que formalmente la Constitución es suprema porque así lo dice el artículo 31, ¿sí? Con la explicación material podemos completar que no necesitaríamos de ese artículo 31 para establecer la supremacía, porque por la importancia y contenido de la Constitución no puede haber un instrumento superior. Bien, siguiendo con el tema de supremacía, cuando nació la Constitución, en 1853, ese artículo 31 era el que guiaba lo que era la escala jerárquica de las normas y tenía ciertos problemas interpretativos. Como dije hace un rato, el artículo 31 hablaba de esta Constitución, las leyes de la nación que en sus consecuencias se dicten y los tratados con potencias extranjeras. Estaba la duda de si ese era el orden, o sea, en el orden que estaban mencionados, ese era el orden que debía interpretarse, que era la escala jerárquica: Constitución, leyes, tratados. La doctrina se puso de acuerdo en que esa no era la interpretación, sino que si nosotros nos figuramos una pirámide, en la cúspide está la Constitución, sin duda, y por debajo se ponía las leyes y los tratados en el mismo orden jerárquico. Estaban en la misma jerarquía. Por debajo estaban los decretos nacionales y por debajo de los decretos nacionales el orden provincial. Hablamos de orden provincial porque las provincias por federalismo tienen su propia escala jerárquica: Constitución provincial, leyes provinciales, como lo disponga cada constitución provincial. O sea que hablamos de orden provincial con su propia pirámide local. Bien, ¿cómo se resolvían los conflictos entre una ley y un tratado si eran jerárquicamente iguales? O sea, si se contradecían, si un tratado decía una cosa y sobre el mismo tema una ley decía otra cosa, si eran jerárquicamente iguales, ¿cuál prevalecía? Bueno, se decía que prevalecía el de fecha posterior, o sea, ley o tratado posterior deroga ley o tratado anterior. Se interpretaba que el último, sea la ley o el tratado, si contradecía una disposición anterior, lo estaba derogando. Bien, esto continuó hasta la reforma de 1994, la reforma constitucional de 1994, momento en el cual tenemos que ponernos en el contexto histórico. Desde que se había dictado la Constitución y a partir de 1930, Argentina entró en una serie de interrupciones constitucionales. Obviamente la más extensa y con mayor violación de derechos humanos fue la última, pero bueno, desde 1930 tuvimos una serie de interrupciones y por lo tanto, cuando volvimos a la democracia y se consigue finalmente en el 94 el consenso para modificar la Constitución,
se aprovechó para corregir este tema de la escala jerárquica en materia de supremacía. Los primeros 36 artículos de la Constitución no estaban autorizados a su reforma. Por lo tanto, no vamos a encontrar una modificación en el artículo 31 que recién que acabamos de analizar. ¿Cómo se reformó entonces la escala jerárquica de la norma? ¿De qué manera? A través del artículo 75, inciso 22. El artículo 75 está destinado a disponer las atribuciones del Congreso. En el inciso 22 aprovecha los convencionales constituyentes reformadores y establecen lo siguiente. ¿Cómo queda modificada la escala jerárquica? De la siguiente manera. En primer lugar, el artículo 75, inciso 22, se adapta a la internacionalización del derecho, al protagonismo del derecho internacional, y pone por encima de nuestras leyes nacionales a los tratados. Lean atentamente el 75, inciso 22, así no perdemos tiempo de leerlo porque es extenso en esta charla, pero van a ver que aclara ese debate que había respecto a las leyes y los tratados. El tratado está por encima de la ley nacional. Esto para dar garantías a los estados que firmen tratados con nosotros, de que nosotros vamos a respetar eso que hemos firmado. ¿Por qué? Porque antes del 94 podíamos firmar un tratado, venir a nuestro país y con una ley dejarlo sin efecto en cualquier momento. De esta manera estamos dando seguridad a nuestros compromisos. Después, fíjense que el artículo 75, inciso 22, nombra a 10 tratados y un protocolo facultativo, todos relativos a derechos humanos, los más importantes, a los que les da jerarquía constitucional. Luego de mencionar estos 10 tratados y un protocolo facultativo, establece que tienen la jerarquía constitucional, pero aclara que no derogan cláusula alguna de la primera parte de la Constitución y se entiende como complementarios de los artículos constitucionales. Luego pasa a establecer cómo un tratado de esos de derechos humanos con jerarquía puede perderla a partir de denunciar el tratado, que es todo un trámite en donde uno deja de pertenecer o estar adherido a un tratado, que tiene, bueno, ahí marca cómo tiene que ser, ¿no es cierto?, la desvinculación de ese tratado, pero también marca la manera en que un tratado puede adquirir jerarquía constitucional. De los que, o sea, además de los que están mencionados ahí, otros tratados de derechos humanos, ahí establece el procedimiento para que adquieran jerarquía constitucional. De hecho, 3 tratados más han adquirido jerarquía de esta manera. De paso, para cuando nos veamos en el foro, o bueno, debatamos el lunes, averigüen qué otros tratados, entonces, cuáles son esos tratados que han adquirido jerarquía constitucional con posterioridad a 1994. Lo charlamos el lunes. Bien, acá se ve resuelto, por un lado, el tema de dar seguridad a nuestros compromisos internacionales, y se estaba cumpliendo con una deuda que Argentina tenía en materia de derechos humanos. Entonces, luego de volver a la democracia,
le damos jerarquía constitucional a los más importantes tratados de derechos humanos, mostrando un avance en esa materia tan postergada en toda Latinoamérica, en realidad no solo en Argentina. Bien, ¿qué desafíos nos trae este artículo 75, inciso 22? Nos trajo algunas respuestas, pero nos trajo nuevos interrogantes que dividieron a la doctrina. Ya quedaba claro entonces entre el choque de una ley y un tratado cómo resolverlo. Lo que no quedaba resuelto ahora era cómo nos manejamos cuando la Constitución y uno de los tratados con jerarquía constitucional de derechos humanos se contradecían entre sí. La Constitución dice una cosa, el Tratado de Derechos Humanos con jerarquía constitucional establecía algo diferente que prevalece. Y acá se dividieron las aguas y siguen divididas en lo que yo llamo corriente internacionalista y corriente constitucionalista. Para la corriente constitucionalista, los jueces, que son los encargados de velar por la Constitución Nacional y por la supremacía de la Constitución, y cuando no hay armonía con la Constitución, declarar nula alguna cláusula inferior. Los constitucionales dicen que la Constitución está en primer lugar. Hacen valer el artículo 31, que obviamente no está derogado. Entonces, el primer deber que siempre tuvo y sigue teniendo para los constitucionalistas cualquier juez nacional es velar por la Constitución Nacional, que está por encima del orden jerárquico, y eso no se perdió, no se ha modificado. Bien, se establece que los jueces son los guardianes de la supremacía constitucional, y esto no se ha modificado. Para la corriente internacionalista, la cosa es distinta. Hay un primer control de que haya armonía entre la Constitución y los tratados internacionales. De no haber armonía, se tiene que tratar de justamente armonizarlos, tratar de interpretar ambas normas, la constitucional y la del tratado internacional, de manera de tratar de armonizarlo. Pero cuando no se puedan armonizar, dicen los internacionalistas que los jueces tienen que hacer prevalecer el tratado. ¿Por qué tienen que hacer prevalecer el tratado internacional? Por dos cosas. Por la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que establece que los países signatarios, Argentina es uno de los países signatarios, no pueden incumplir un tratado firmado por ellos, aduciendo trabas internas o motivos de legislación interna. O sea, no se pueden escudar en que su derecho interno no se lo permite, tienen que honrar la palabra y cumplir con el tratado. En el Pacto de San José de Costa Rica también los países signatarios asumen la responsabilidad de cumplir con ese pacto de acuerdo a la letra de esa convención y la interpretación que de ella se hagan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son las dos corrientes. Las dos realmente tienen sus argumentos fuertes. Evidentemente hay toda una tradición de defensa del orden constitucional. Hay un tema hasta de soberanía, les podría decir bueno, prevalece el orden nacional,
Pero en definitiva tienen que conocer las dos corrientes, porque en algún momento si tenemos que defender a alguien a cual se le ha violado los derechos humanos y no hay recomposición dentro del derecho interno, bueno, nos va a interesar la tesis internacionalista y hacer prevalecer los tratados. Mientras que de pronto en alguna otra oportunidad podemos estar en defensa del Estado argentino, que se le reclama el incumplimiento de alguna norma del Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, y habría que hacer prevalecer la Constitución Nacional. Todo esto lo van a encontrar en los libros, me pueden preguntar dudas, es un tema que da para muchísimo debate. Ahora voy a hablar de las diferencias entre control de constitucionalidad y convencionalidad. No ganamos nada con tener supremacía de la Constitución si no establecemos cómo vamos a defender esa supremacía si en la práctica se viola esa supremacía. Si una ley contradice la Constitución, si una disposición del órgano ejecutivo la contradice. Bueno, hay el sistema argentino, ya después vamos a hablar, cuando estemos en el Poder Judicial vamos a tomar este tema y hago una breve referencia. En el sistema argentino, quien se encarga del control, de velar porque la Constitución sea suprema y si se trata de vulnerar, recomponer esa supremacía, es el órgano judicial, declarando nulas las normas, actos, decretos que contradigan una cláusula constitucional. No van a ser tenidas en cuenta, van a ser nulas. Después vamos a ver todo ese tema con mucha más profundidad cuando estemos en el órgano judicial. Ese es el control de constitucional. Los jueces tienen la obligación de velar porque una norma inferior o un acto de alguna de las autoridades nacionales no vulnere la Constitución Nacional, ¿sí? Y de hacerlo así, declarar nulo ese acto, o sea, declararlo inconstitucional y queda anulado. O sea, es como si nunca hubiera existido. Todo esto, insisto, vamos a volver a hablarlo, los efectos y cómo es detalladamente el control. A partir de 1994, con este artículo 75, inciso 22, se habla del control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Los jueces tienen un doble control. Controlar de que las normas internas inferiores no violen a la Constitución, pero a su vez también velar porque el orden jerárquico argentino no viole esos artículos, esas convenciones de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. A eso se llama control de convencionalidad, porque son convenciones, no son leyes internacionales, no hay leyes internacionales, son tratados. Por eso se llama control de convencionalidad. Que era lo que decíamos antes, los jueces tienen la obligación, según la corriente internacionalista, de velar porque Argentina no incumpla los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Para qué? Para no caer en incumplimiento y en posibles denuncias, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegar a tener algún fallo en contra. Estas son las dos corrientes. Bueno, esto es lo que quería charlar con ustedes hoy. Voy a tratar de hacérselo llegar vía mail, el link donde voy a poner este video y traten de verlo para el lunes cuando nos encontremos o en el foro o en una videoconferencia si es que alguno me ayuda a armarla. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana.